El doctor Carlos Álvarez es uno de los principales asesores que el gobierno colombiano designó para liderar la estrategia que el país debía diseñar para enfrentar la pandemia del COVID-19 en una nación de 50 millones de habitantes que ha dejado 145.000 fallecidos. Hoy 7 de cada 10 colombianos tienen el esquema de vacunación completo. En agosto de 2020, el país terminó el confinamiento total y empezó con cuarentenas parciales de acuerdo al proceso de vacunación, y China fue un ejemplo para la implementación de la medida. Al comienzo lo vimos lejano, pero luego vimos que efectivamente funciona, que es una estrategia que es exitosa. Y claramente en el comienzo de la pandemia, hablando del 2020, entre enero a marzo o abril, no teníamos cómo hacer diagnóstico adecuado, no sabíamos muy bien de la enfermedad, qué es lo que pasaba, qué tan complejo era, y mucho menos teníamos vacunas. Entonces creo que en ese escenario fue bastante útil esas medidas como se vio el manejo en China y la diferencia de lo que pasó en Europa y el mismo Occidente. Las primeras vacunas que llegaron en el primer trimestre del 2021 a Colombia fueron las de Sinovac, lo que permitió mitigar la fatalidad de la enfermedad. Y lo que logró el confinamiento fue salvar vidas a pesar de la debilidad que tenía el país en la instalación de unidades de cuidados intensivos, las cuales pasaron de 5.000 a 13.000 camas. En ese sentido, el doctor Álvarez asegura que la política de cero COVID de China es salvar vidas. Realmente, si comparamos lo que pasa en China comparado con otros países, incluyendo el nuestro, pues desafortunadamente la situación de la pandemia ha llevado al sacrificio de muchas vidas, muchos seres humanos que han fallecido alrededor del mundo. El doctor Carlos Álvarez aclara que la política de confinamiento tiene sus sacrificios en la salud mental de la población, pero no tomar medidas que mitiguen la enfermedad también implica dolor y muerte. Un país con una actitud pasiva, que no haya hecho nada, pues desafortunadamente es muy triste para su población, porque eso conlleva dolor y muerte que probablemente con las medidas que ya conocemos se puede mitigar impacto. No llevarlo a cero como puede ocurrir en nuestros países, pero sí lograr una mitigación. Y creo que como sociedad y como ciudadanos tenemos que estar dispuestos a ver qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para poder lograr ese menor impacto en lo que a mi modo es más importante, que es la vida. Hoy Colombia está pasando un quinto pico de contagios y ya se registran 558 casos de la viruela del mono. Aaron Corredor, CGTN en español, Bogotá, Colombia.